En el principio, no había nada. Ni montañas, ni mares, ni estrellas brillando en lo alto. Todo era un vasto silencio, un vacío infinito donde el tiempo parecía no tener sentido. Y entonces, ocurrió. Una voz poderosa, más fuerte que el rugido de 1000 tormentas y más suave que el murmullo de un río, resonó en la eternidad. Sea la luz. De repente, la oscuridad absoluta fue atravesada por un resplandor majestuoso. La primera chispa iluminó el universo, separando la noche del día, lo oculto de lo visible. Era el inicio de todo lo que conocemos, y de todo lo que aún estaba por venir. La luz danzaba, abriendo paso a los cielos y a la tierra. Las aguas comenzaron a moverse, agitadas por la fuerza de la creación, como si obedecieran a un mandato invisible. En cada rincón del cosmos nacía el orden, y lo que antes era caos ahora se transformaba en un lienzo listo para ser pintado con la obra más grandiosa jamás contada. Dios contempló lo que había hecho, y sonrió. Porque vio que era bueno. Pero aquello apenas era el comienzo. Porque después de la luz, aún faltaban los cielos, la tierra, los mares, las estrellas, las criaturas y, sobre todo, la joya más especial de su creación. Tras la luz, llegó el orden. Dios, con su voz imponente, separó las aguas de las alturas de las aguas de abajo, y en medio de aquel movimiento surgió el cielo, vasto y sin fin. Un techo azul celeste se desplegó como un manto inmenso, y el universo comenzó a respirar por primera vez. Los mares, obedientes, se retiraron para dar paso a la tierra seca. Las montañas emergieron desde las profundidades como gigantes despertando de un largo sueño. Los ríos comenzaron a correr con fuerza, esculpiendo valles y caminos hacia los océanos. Pero la obra aún no estaba completa. Dios extendió su mano y la tierra, antes desnuda, se cubrió de un manto verde. Árboles altos como torres, hierbas suaves como alfombras, flores de todos los colores jamás imaginados. Cada hoja, cada semilla, llevaba en sí la promesa de dar fruto y multiplicarse. El mundo ahora tenía un rostro, mares rugientes, tierras firmes y cielos infinitos. Era un espectáculo majestuoso, una sinfonía de vida que recién comenzaba a tocar sus primeras notas. Y así, en aquel escenario perfecto, Dios se preparaba para adornar el firmamento con maravillas aún más grandiosas. El firmamento, aún vacío, aguardaba con expectación. Y entonces, la voz de Dios resonó de nuevo, tan poderosa que estremeció todo lo creado. Haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Al instante, un resplandor incontenible llenó los cielos, y nació el sol, majestuoso y radiante, el guardián del día. Sus rayos atravesaron las nubes, bañando la tierra con calor y vida. Allí comenzó el ciclo eterno de la mañana, el mediodía y el atardecer. Pero no estaba solo. En la profundidad de la noche apareció la luna, suave y serena, como un faro que ilumina la oscuridad. Y a su alrededor, incontables estrellas brotaron como chispas de fuego en un tapiz infinito. Cada una brillaba con su propia luz, como si fueran pequeños testigos del poder divino. El cielo ahora era un espectáculo glorioso, el día resplandecía bajo el sol y la noche se vestía con un manto de estrellas. La humanidad aún no existía, pero el escenario estaba listo para que, en un futuro, los hombres levantaran la vista y encontraran esperanza en aquel firmamento eterno. La creación avanzaba con ritmo perfecto, como una obra maestra en construcción. Y lo que estaba por venir sería aún más sorprendente. El mar, hasta ahora silencioso, comenzaría a llenarse de vida. El mar, que hasta ese momento era un inmenso espejo de aguas tranquilas, comenzó a agitarse suavemente. Y de esas profundidades misteriosas, brotó la vida. Los primeros peces nadaron con movimientos torpes pero llenos de energía, y en cuestión de instantes, el océano se llenó de cardúmenes que viajaban juntos, como si hubieran nacido sabiendo que su fuerza estaría en la unidad. Entre ellos surgieron criaturas más grandes, poderosos delfines que saltaban con gracia sobre las olas, y majestuosas ballenas que llenaban el mar con su canto profundo, como si fueran himnos de adoración a su creador. En el cielo, la calma se rompió con el aleteo de las primeras aves. Sus alas se desplegaron contra el viento, elevándose con libertad y belleza. Había pequeñas aves que revoloteaban cerca de los árboles, mientras que otras, como las águilas, extendían sus alas inmensas y dominaban las alturas. La tierra escuchó, por primera vez, los cantos de esos seres alados. El aire se llenó de vida y sonido, y la creación entera parecía celebrar el inicio de un nuevo capítulo. Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno. Pero la tierra aún tenía mucho que recibir.
La próxima palabra del Creador haría que surgieran los animales que caminarían sobre el suelo, desde las pequeñas criaturas hasta los más grandes gigantes que alguna vez habitarían el planeta. El silencio de la tierra se quebró. La voz del Creador resonó una vez más. Produzca la tierra seres vivientes, cada uno según su especie. Y así, el suelo comenzó a vibrar como si despertara de un profundo sueño. Del polvo surgieron las primeras criaturas terrestres. A lo lejos, se levantaron las manadas de ciervos, ligeros y veloces, que corrían en libertad por los valles. Cerca de los ríos aparecieron las vacas y bueyes, fuertes y pacientes, destinados a trabajar la tierra y dar sustento. El rugido poderoso del león se escuchó por primera vez en la sabana recién formada, imponiendo respeto entre las demás criaturas. A su lado, los tigres y panteras recorrían la espesura, sigilosos como sombras. Las suaves ovejas comenzaron a agruparse en rebaños, mientras que las cabras trepaban con agilidad por las montañas. En las llanuras, los caballos galopaban con fuerza, como si hubieran sido creados para sentir la velocidad del viento. Los elefantes, enormes y majestuosos, avanzaban con pasos firmes que hacían temblar la tierra bajo sus pies. Más pequeños, pero no menos asombrosos, los zorros y lobos comenzaron a recorrer los bosques, dejando huellas de astucia e instinto. Incluso las criaturas diminutas tuvieron su lugar, los ratones correteaban entre la hierba, y los conejos saltaron ágiles entre arbustos recién brotados. Los insectos, en incontables formas y tamaños, llenaron los rincones invisibles, asegurando que nada quedara sin vida. Y no faltaron los animales de gran poder, los rinocerontes con sus cuernos como lanzas, los hipopótamos que dominaban ríos y lagunas, y las jirafas, que con sus largos cuellos alcanzaban las copas más altas de los árboles. Cada especie, cada criatura, surgió con un propósito. La tierra entera se transformó en un escenario vibrante de movimiento, sonidos y colores. El Creador miró su obra, y nuevamente, vio que era buena. Pero aún quedaba lo más especial. Un ser distinto estaba por aparecer, uno que llevaría en sí la chispa divina. El sexto día avanzaba, y la tierra ya estaba llena de vida. Cada rincón vibraba con movimiento y armonía, los pájaros llenaban el aire con cantos, los peces surcaban los ríos y mares, y los animales recorrían los valles y montañas. Pero algo se sentía distinto. Un silencio profundo se extendió como un manto invisible, como si toda la creación esperara lo que estaba por suceder. Los cielos resplandecieron con un brillo más intenso, y el sol, en lo alto, iluminó la tierra con una claridad nunca antes vista. Las nubes formaron figuras majestuosas, como si pintaran un trono en el firmamento. Los ríos corrieron con más fuerza, abriendo cauces cristalinos, los árboles desplegaron sus hojas más verdes, y las flores se abrieron en una danza de colores. Incluso el viento se suavizó, acariciando cada rincón del mundo con calma, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Los animales también parecían percibirlo, los leones guardaron silencio, los pájaros callaron sus cantos, y hasta el rugido de los mares se aquietó. Todo estaba en reposo, expectante, preparado para lo que vendría. El Creador observó la obra perfecta que había formado, y con voz firme pero llena de ternura dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». El universo entero pareció inclinarse ante esas palabras. Era el anuncio de una creación diferente, única, destinada a gobernar y cuidar todo lo que había sido hecho. En ese instante, la tierra entera quedó a la espera. Un suspiro de eternidad precedía al momento más grande de la historia. La tierra, que había dado hierbas, frutos y animales, ahora se preparaba para un acto distinto. El Creador descendió hacia el suelo fértil del Edén, donde la arcilla húmeda se mezclaba con la frescura de los ríos que corrían entre árboles frondosos. Con intención y cuidado, tomó polvo de la tierra. No era un polvo cualquiera, era la esencia misma de la creación, la materia prima con la que se habían formado montañas, mares y criaturas. Entre sus manos, ese polvo adquirió una textura húmeda y maleable, como si la naturaleza misma se ofreciera para dar origen a algo superior. El Creador comenzó a moldear. Sus manos delinearon un torso firme, brazos proporcionados y piernas que se erguían con fuerza. Cada detalle fue trabajado con precisión: la curva de las costillas, la forma de las manos, los pliegues en las articulaciones. No era solo un cuerpo, era una obra de arte en progreso. El rostro fue el último en ser formado. Con sumo cuidado, modeló la frente amplia, los ojos cerrados en reposo, la nariz recta y los labios aún inmóviles. Todo parecía una estatua perfecta,
una figura de barro tendida sobre el suelo, esperando algo más. El silencio reinaba en todo lugar. Los animales observaban con quietud, las aves se mantenían en vuelo detenido, y hasta los ríos parecían correr más lentamente. Era como si todo el universo aguardara el siguiente paso. Entonces, el Creador se inclinó hacia esa figura inerte y acercó su aliento. Sopló vida en sus fosas nasales, y de inmediato ocurrió el milagro. Los pulmones del hombre se llenaron de aire por primera vez. El corazón comenzó a latir con fuerza, llevando sangre a cada rincón de su cuerpo. Los ojos se abrieron lentamente, revelando el brillo de la conciencia. El barro se transformó en carne, tendones y huesos que cobraron calor y movimiento. La piel adquirió color, y el hombre, antes una figura de arcilla, ahora respiraba, miraba y se erguía sobre sus pies. Adán, el primero de la humanidad, abrió sus labios y respiró profundamente el aire fresco del Edén. Sus manos tocaron la tierra de donde había salido, y comprendió que su existencia estaba íntimamente ligada a ella. El Creador lo contempló con satisfacción y le dio su primera misión. Fructifica, multiplícate, llena la tierra y cuídala. Domina sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El hombre, aún maravillado, alzó la vista hacia su Creador. Su corazón se llenó de asombro, pero también de un profundo sentido de propósito. El Creador, sabiendo que el hombre necesitaba un lugar donde vivir, no lo dejó en cualquier rincón de la tierra. Preparó un espacio único, distinto, perfecto, el Edén. Era un valle fértil rodeado de suaves colinas y montañas lejanas, donde la luz del amanecer parecía más dorada y los atardeceres más cálidos. El aire era puro, cargado de aromas frescos, y cada brisa llevaba consigo el murmullo de hojas y flores en constante movimiento. 4 ríos nacían en aquel lugar, cristalinos y caudalosos, regando la tierra con abundancia. Cada río recorría distintas regiones, llevando consigo nutrientes y vida. El primero serpenteaba entre praderas verdes, llenas de hierbas aromáticas. El segundo fluía sobre rocas brillantes, arrastrando minerales que reflejaban la luz del sol como si fueran piedras preciosas. El tercero regaba valles fértiles donde abundaban los árboles frutales. Y el cuarto se adentraba en espesos bosques, dando frescura y sombra. El suelo era suave, cubierto por un tapiz natural de hierba verde y flores silvestres de todos los colores. No había espinas ni sequías, ni terrenos áridos. Todo crecía en armonía. Árboles majestuosos se alzaban hacia el cielo, cargados de frutos jugosos y variados, racimos de uvas que colgaban en abundancia, manzanas rojas y crujientes, higos dulces, granadas de brillante rubí, dátiles dorados y frutos desconocidos para el hombre moderno, llenos de sabor y energía. Cada árbol daba su fruto en su tiempo, de manera constante, sin estaciones de escasez. Entre todos los árboles, 2 se destacaban en medio del jardín. El árbol de la vida, con un tronco imponente y hojas que parecían brillar bajo la luz del sol. Su fruto prometía fortaleza, vitalidad y vida eterna. El árbol del conocimiento del bien y del mal, de aspecto igualmente majestuoso, pero envuelto en un misterio profundo, cuya fruta nadie debía tocar. La fauna también era parte de esa armonía. Aves de plumajes brillantes surcaban los cielos, llenando el aire con cantos melodiosos. Ciervos, leones, osos y hasta los más pequeños animales convivían en paz, sin miedo ni amenaza. Los ríos estaban llenos de peces de colores que nadaban en cardúmenes brillantes como joyas vivas. Todo el Edén estaba diseñado para el deleite y el cuidado del hombre. No faltaba nada: alimento, agua, belleza, compañía de la creación. Era un lugar donde el trabajo no era carga, sino un acto de gozo: cuidar, sembrar, regar, y contemplar cómo todo crecía con abundancia. Adán, al recorrer el jardín, sintió que cada árbol, cada flor y cada animal tenían un propósito. El Edén no era solo un hogar, era un templo vivo de la creación, un lugar de encuentro entre el hombre y el Creador. Y en medio de esa perfección, el hombre comprendió que no estaba solo, que todo había sido hecho con amor y detalle para él. El Creador, después de haber puesto al hombre en el Edén, le dio una misión clara: cuidar el jardín y poner nombre a cada ser viviente. Adán, maravillado por la abundancia de la creación, entendió que ese acto no era solo un ejercicio de imaginación, sino una manera de reconocer la esencia de cada criatura, de darles identidad y de establecer un lazo con ellas. Así comenzó la tarea, sentado bajo la sombra de un árbol frondoso, mientras los animales se acercaban uno a uno. Primero llegaron los grandes mamíferos. Los elefantes,
con sus enormes colmillos de marfil y su andar pausado, impresionaron a Adán. Observó sus trompas largas, útiles para alcanzar frutos y beber agua, y los llamó elefantes. Tras ellos llegaron los rinocerontes, con sus cuerpos robustos y sus cuernos en el rostro, a quienes Adán reconoció como guardianes naturales. Después aparecieron los felinos. El león, con su melena dorada que brillaba como fuego bajo el sol, rugió con fuerza, y Adán lo llamó rey de las bestias. El tigre, con su piel rayada como las sombras de la selva, recibió un nombre que evocaba su fuerza y sigilo. Y la pantera, negra como la noche, fue nombrada con respeto por su elegancia y misterio. Más tarde, Adán vio acercarse a los animales de carga, caballos de crines largas y relinchantes, que mostraban nobleza y energía, camellos, de lomos resistentes y adaptados a los viajes largos, y bueyes, de andar lento, pero con fuerza poderosa. Luego vinieron los animales pequeños, ágiles y veloces. Zorros de mirada astuta, liebres que corrían entre los arbustos, ardillas que trepaban con destreza por los troncos. Cada uno recibió un nombre que reflejaba su naturaleza y movimientos. Los pájaros descendieron de los cielos en bandadas multicolores. Adán observó al águila, que volaba majestuosa a gran altura, y la llamó símbolo de libertad. Al colibrí, con su aleteo vibrante, lo nombró por su ligereza y delicadeza. Y a las palomas, de alas suaves y blancas, las reconoció como mensajeras de paz. El agua también trajo sus criaturas. En los ríos del Edén, Adán vio peces plateados que nadaban en conjunto, y los llamó cardúmenes. Reconoció también a los salmones, que luchaban contra la corriente, y a las carpas de colores, que se movían con calma en las aguas tranquilas. Los reptiles y anfibios no faltaron. Lagartos que se deslizaban por las piedras calientes, tortugas que llevaban su hogar sobre el lomo, y ranas que llenaban el aire con su croar constante. Hasta los insectos tuvieron su turno. Las abejas, incansables en su labor de recolectar néctar, recibieron su nombre por el zumbido inconfundible que hacían al volar. Las mariposas, de alas coloridas, fueron nombradas por su vuelo delicado, y las hormigas, por su incansable trabajo en equipo. Adán no se apresuró. Miraba con atención, estudiaba sus formas, sus hábitos, sus sonidos. Cada nombre era un reflejo de lo que veía y sentía. Y mientras avanzaba en esta tarea, comprendió la grandeza de su responsabilidad. No solo cuidaba el Edén, sino también a todos los que habitaban en él. Cuando terminó, la creación estaba completa. Cada ser tenía un nombre, una identidad, y una relación especial con el hombre. Adán había terminado de nombrar a todos los animales. Los había observado, había visto cómo se movían en pareja, cómo convivían entre ellos. Los pájaros volaban en pareja, los ciervos corrían juntos, incluso los peces nadaban en grupos. Y entonces, por primera vez, Adán sintió algo extraño en su corazón, una sensación de vacío. Había belleza, abundancia y compañía en el Edén, pero le faltaba alguien semejante a él, alguien con quien compartir lo que veía, lo que pensaba y lo que sentía. El Creador, que conocía el interior del hombre mejor que él mismo, entendió que no era bueno que Adán estuviera solo. Había llegado el momento de darle un complemento perfecto. Adán estaba cansado de su labor y se quedó profundamente dormido bajo la sombra de un árbol. En ese sueño reparador, Dios actuó. Con ternura y precisión, tomó una costilla del hombre, no de su cabeza para dominarlo, ni de sus pies para que fuese pisoteada, sino de su costado, cerca de su corazón, para que siempre estuviera a su lado. El proceso fue delicado y lleno de intención. De aquella parte de Adán, Dios formó a la mujer. No fue una copia, sino un ser único, distinto pero semejante. Mientras moldeaba su cuerpo, le dio gracia en sus movimientos, dulzura en su mirada y fortaleza en su espíritu. Cuando Adán despertó, vio por primera vez a la mujer. Sus ojos se llenaron de asombro y alegría. Era diferente a todo lo que había visto antes, no era un animal, no era una criatura del jardín. Era alguien como él, pero también distinta, alguien con quien podía hablar, reír, aprender y caminar por el Edén. Sus palabras fueron espontáneas, como un canto salido de lo más profundo de su ser. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. En ese instante, Adán entendió que no estaba solo. Dios había creado una compañera, y juntos podrían cuidar del Edén, crecer y formar un vínculo inquebrantable. Eva miró a su alrededor, maravillada por la vida que la rodeaba. Todo era nuevo para ella, los colores del cielo, el murmullo de los ríos, el canto de los pájaros. Pero lo más sorprendente fue descubrir que no estaba sola,
que había un hombre a su lado, con quien compartir esa nueva existencia. Así nació la primera unión, el primer lazo humano, el inicio de una relación que estaba destinada a ser profunda y significativa. La vida de Adán y Eva en el Edén era sencilla, pero al mismo tiempo estaba llena de significado. Cada día despertaban con la luz dorada del amanecer, cuando el sol iluminaba suavemente los árboles y los ríos reflejaban un brillo cristalino. El aire era puro, fresco y ligero, y el canto de las aves era como un himno que daba inicio a la jornada. Adán y Eva caminaban juntos por los senderos del jardín, descalzos, sintiendo bajo sus pies la suavidad de la hierba y la frescura de la tierra húmeda por el rocío de la mañana. No había prisa ni preocupación, el tiempo no corría como lo conocemos ahora. Todo tenía un ritmo natural, pausado, lleno de calma. Durante el día exploraban el Edén. Se acercaban a los árboles frutales, probaban diferentes sabores y descubrían cuáles les gustaban más. Las frutas eran dulces, jugosas y abundantes, mangos, higos, uvas, granadas y muchas más que llenaban sus manos sin esfuerzo. No había hambre, porque siempre había alimento disponible, no existía la escasez ni la necesidad de almacenar. Adán observaba a los animales con curiosidad. Algunos se acercaban confiados, como si fueran parte de su familia. Los ciervos caminaban a su lado, los pájaros se posaban en las ramas cercanas y los peces saltaban en los ríos como si celebraran la vida. Eva, con ojos llenos de asombro, disfrutaba descubriendo cada detalle, la textura de las hojas, los aromas de las flores, la variedad de formas en los animales. Juntos trabajaban como cuidadores del Edén. No era un trabajo pesado, sino más bien una colaboración con la naturaleza. Regaban los brotes jóvenes con agua del río, recogían frutos maduros para que los árboles pudieran seguir creciendo y limpiaban los caminos de ramas caídas. No había cansancio, porque cada tarea era ligera y satisfactoria. Al caer la tarde, cuando el cielo se llenaba de tonos anaranjados y violetas, Adán y Eva se sentaban a descansar bajo la sombra de un gran árbol. Hablaban, compartían lo que habían visto durante el día, se reían juntos al recordar algún detalle gracioso de los animales, o simplemente permanecían en silencio disfrutando de la compañía mutua. En la calma de la noche, el Edén se llenaba de sonidos suaves, grillos, ranas y el susurro del viento entre los árboles. El cielo se encendía con miles de estrellas, tan claras que parecía que se podían tocar con la mano. Adán y Eva descansaban tranquilos, con la certeza de que estaban cuidados y rodeados de abundancia. Su vida era armoniosa, sin preocupaciones. No había miedo, no había dolor, no había rivalidades. Solo amor, confianza y la sensación de que todo estaba en orden. Eran los primeros guardianes de la creación, viviendo en una relación perfecta con Dios, con la naturaleza y entre ellos mismos. En medio de tanta armonía, había también un propósito y una responsabilidad. El Edén no era solo un lugar de delicias, era un espacio sagrado, diseñado para que el ser humano viviera en comunión con Dios, bajo su guía y cuidado. Una tarde, cuando la luz del sol se filtraba suavemente entre las ramas de los árboles, el Señor se manifestó a Adán y Eva. Su presencia llenó el jardín con un resplandor indescriptible, y el aire pareció detenerse en reverencia. No había duda alguna, era el Creador quien hablaba. Con voz profunda, firme y clara, Dios les dio un mandato que marcaría la diferencia entre la libertad y la obediencia. De todo árbol del huerto pueden comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Las palabras quedaron grabadas en lo más profundo de sus corazones. Era un recordatorio solemne, tenían libertad para disfrutar de toda la abundancia del Edén, pero también un límite que no debían cruzar. El árbol prohibido estaba allí, en el centro del jardín, con hojas verdes y frutos brillantes que parecían invitar a ser tocados. No era un árbol distinto a los demás en apariencia, pero su significado lo convertía en único. Representaba la obediencia, la confianza y la fidelidad del hombre hacia su Creador. Adán y Eva escucharon con atención. No había temor en sus rostros, sino respeto. Entendieron que la vida en el Edén no solo se trataba de gozo y cuidado, sino también de honrar el orden que Dios había establecido. La libertad que disfrutaban no era absoluta, debía ejercerse dentro de la voluntad divina. Así, el mandato del Señor se convirtió en la primera gran prueba para la humanidad, una elección entre obedecer y vivir en plenitud, o desobedecer y enfrentar las consecuencias. En el silencio que siguió a aquellas palabras, el Edén entero pareció inclinarse, como si la creación misma reconociera la importancia de lo que se había dicho. El Edén, en su esplendor, era un lugar donde todo parecía eterno.
Sin embargo, en medio de tanta belleza, había un árbol que sobresalía no por su forma, sino por el misterio que lo envolvía. El árbol del conocimiento del bien y del mal se erguía como un centinela silencioso, testigo de la fidelidad del hombre hacia su Creador. Cada mañana, cuando la brisa recorría el jardín, Adán y Eva pasaban cerca de él. Sus frutos brillaban como joyas bajo la luz del sol, y el murmullo de las hojas sonaba como un susurro que parecía llamar su atención. El árbol no hablaba, pero su sola presencia evocaba preguntas, un desafío velado. Adán, con su espíritu fuerte, lo contemplaba a menudo. Sabía que debía obedecer, que aquel árbol no era para él. Y, sin embargo, no podía evitar sentir el peso de su existencia. Era como si cada rama le recordara, aquí está tu límite. Aquí se prueba tu fidelidad. Eva, por su parte, observaba con curiosidad. Veía la belleza de los frutos, su perfección. No había corrupción ni maldad en ellos, pero sí un misterio que encendía en su interior el deseo de comprender más allá de lo permitido. El Edén entero parecía vibrar en torno a ese árbol. Los pájaros evitaban posarse en sus ramas, y los animales lo rodeaban con respeto, como si toda la creación entendiera la solemnidad de su propósito. El silencio alrededor de él no era vacío, sino un aviso, aquel era un punto de decisión, una frontera sagrada. Así, día tras día, la pareja lo miraba de lejos, sin tocarlo. La vida seguía, colmada de paz, de abundancia, de comunión con Dios. Pero en lo profundo del corazón humano comenzaba a gestarse una tensión, la libertad frente a la obediencia, la curiosidad frente a la confianza. Y aunque aún no lo sabían, el jardín pronto sería escenario de un acontecimiento que cambiaría la historia para siempre. El Edén, en toda su gloria, estaba a punto de convertirse en el campo de la primera gran batalla espiritual de la humanidad. Entre las sombras del Edén, donde la brisa se volvía más densa y los árboles proyectaban figuras alargadas sobre el suelo, apareció la serpiente. No surgió con estruendo ni con amenaza, sino con la sutileza de aquello que se mueve entre lo oculto. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su voz no era un sonido audible al inicio, sino un murmullo que rozaba el corazón. No tenía la fuerza del león ni la majestad del águila, pero poseía un poder más peligroso, la astucia. En su presencia, el aire parecía cambiar, como si la armonía del Edén se resquebrajara apenas con su paso. La serpiente no se acercó directamente a Adán. Sabía que debía hallar la grieta más fina para penetrar. Fue hacia Eva, atraída no por debilidad, sino por la llama de su curiosidad. Sus palabras no fueron un ataque abierto, sino una pregunta disfrazada, tejida con la seda de la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Eva la miró sorprendida. Nunca antes un ser del Edén le había hablado de ese modo. La voz de la serpiente era hipnótica, como si mezclara verdad con engaño, calma con desafío. Ella respondió con firmeza, aunque en su interior se agitaba la incertidumbre. Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente inclinó su cuerpo con lentitud, como si disfrutara del momento. Entonces habló con un tono que parecía perforar la mente y el alma. No moriréis. Dios sabe que el día que comáis de ese fruto, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era más que una tentación, era la chispa de la rebelión, el susurro que sembraba el deseo de ser algo más. La serpiente había lanzado la semilla. Eva miró el árbol de nuevo. El fruto parecía más radiante que nunca, como si de repente hubiera adquirido un brillo irresistible. El silencio del Edén se volvió pesado, como si todo el jardín contuviera la respiración, esperando la decisión que cambiaría el destino de la humanidad. Eva se quedó inmóvil frente al árbol. El fruto, antes uno más entre tantos, ahora parecía distinto. No brillaba con magia, pero sí con una atracción difícil de ignorar. Era como si su forma y su color despertaran en ella preguntas que nunca antes había considerado. ¿Y si es verdad lo que dice la serpiente? ¿Y si lo que Dios nos dijo no es toda la verdad? Su corazón latía con fuerza. Recordó las palabras del Creador, claras y directas, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Aquel mandato había sido simple, pero también absoluto. Sin embargo, en ese instante, la certeza comenzó a tambalearse. Eva extendió la mano. El fruto no tembló ni cambió de aspecto, no había un resplandor sobrenatural ni un trueno en el cielo. Era un simple fruto, con una textura suave al tacto,
con un aroma dulce que invitaba a probarlo. Lo tomó con cuidado, y por un momento lo sostuvo en silencio, como si el mundo entero estuviera observando. Llevó el fruto a sus labios y lo mordió. El sabor fue intenso, fresco, agradable. Nada en él indicaba muerte inmediata. No hubo dolor, ni oscuridad repentina. Solo la sensación de haber cruzado un límite invisible. Con el fruto aún en la mano, Eva buscó a Adán, que la miraba en silencio. No necesitó decir palabras, le ofreció el fruto, y él lo aceptó. También lo comió. Fue un acto sencillo, sin ceremonias, sin violencia. Un gesto cotidiano, tan común como cualquier otro, pero cargado de un peso eterno. En ese momento, ambos sintieron un cambio. No fue físico al principio, sino interno. Sus miradas ya no eran inocentes, se percataron de su desnudez, de su fragilidad. El mundo, que antes había sido un refugio perfecto, ahora parecía distinto, menos luminoso, más pesado, más real. El silencio del Edén se transformó en incomodidad. No habían muerto, pero algo dentro de ellos se había quebrado. El fruto ya había sido comido, y lo inmediato no fue la muerte física, sino algo más sutil y perturbador. Adán y Eva se miraron y, por primera vez, no vieron la misma pureza en el otro. Hasta ese momento, sus cuerpos habían sido un reflejo natural de la obra de Dios, sin juicio ni malicia. Pero ahora, una extraña incomodidad emergía dentro de ellos, la conciencia de su desnudez. No era solo el hecho de estar sin vestiduras, era la sensación de estar expuestos, vulnerables, como si una luz interior los revelara incluso en lo más íntimo. La inocencia había sido reemplazada por una mirada que ya podía cuestionar, comparar y ocultar. La vergüenza nació en sus corazones. Una emoción desconocida que les apretaba el pecho, que les hacía apartar la mirada. La desnudez, que antes había sido libertad, ahora era un peso. En ese instante comprendieron que ya no podían mostrarse con la misma transparencia. Eva bajó la vista, como si esconder los ojos pudiera ocultar lo que sentía. Adán intentó cubrirse con las manos, gesto instintivo que confirmaba lo que ambos experimentaban, el inicio del pudor, la necesidad de esconder lo que antes era natural. La confianza absoluta en la presencia de Dios también se resquebrajó. La idea de encontrarse con Él, que antes era motivo de gozo, ahora les producía inquietud. Había un miedo nuevo, no el temor reverente, sino la sensación de haber fallado, de haber cruzado un límite que no tenía regreso. En su interior, una voz silenciosa repetía: hemos hecho lo que no debíamos, hemos cambiado algo que no podremos devolver. Y ese pensamiento se convirtió en la primera herida de su espíritu. El Edén rugió. El cielo, antes claro, se oscureció con nubes densas. Los pájaros huyeron, los animales se escondieron, y un viento áspero reemplazó la brisa suave. La perfección del jardín se resquebrajaba ante sus ojos. El eco de una voz poderosa retumbó en el Edén, solemne, dolida, pero inquebrantable. Adán, ¿dónde estás? Y así comenzó el contraste eterno, del paraíso perfecto a la lucha de la humanidad contra las consecuencias de una decisión. El Edén, aunque aún bello, ya no era el mismo. Había quedado marcado por la primera caída, y con ella iniciaba la historia de toda la humanidad. Así como en el Edén comenzó la historia de la humanidad, aquí también inicia un camino de aprendizaje y reflexión. Suscríbete a este canal y acompáñame en cada nuevo capítulo, donde juntos exploraremos las enseñanzas que transforman la vida y fortalecen el espíritu. El viaje apenas comienza, y tu presencia es parte esencial de esta historia.